una pérdida de control económico, financiero o de cualquier otro tipo sobre las actividades que desarrollaba la institución? Yo entiendo que no, porque aparte que a mí me conste de los trabajos o del tiempo en el que nosotros estuvimos haciendo algunos de los trabajos que nos encomendaron, la institución tenía una empresa auditora que le veía las cuentas y creo que rendía, bueno, creo no, sé que rendían cuentas a la Intervención General y que rendían cuentas al Tribunal de Cuentas, que son los órganos llamados a controlar. Como órganos internos de control, la responsabilidad siguen teniéndola aquellas personas que tienen los cargos unipersonales y los cargos colegiados, a los cuales se elevan las decisiones que se hayan tomado para su ratificación, reprobación o medidas que sean oportunas, ¿no? ¿Tiene usted noticia, o tuvo noticia entonces en el ámbito de su despacho, de que la aplicación de ese nuevo modelo provocó problemas laborales derivados de la inquietud, etcétera? Problemas laborales, más allá de la incertidumbre de los trabajadores y de que hubiera que mantener alguna reunión con ellos para explicarles cómo está el tema, la verdad es que en ese sentido lo desconozco. O sea, no sé si hubo algo más. ¿Cree usted que se exigían tal vez garantías muy por encima de las marcadas en la legislación al respecto en relación con la migración de los trabajadores a las nuevas sociedades? Yo creo que los trabajadores quedaban protegidos. Si era con más garantías o con menos... si era con menos creo que no, ¿eh? O sea, sinceramente no participé yo profesionalmente, ya digo que aquí no le puedo dar referencia como a lo mejor en alguna otra cosa que he tenido una intervención más directa, pero los trabajadores quedaban en la misma situación que tenían antes. En relación con esto, ha hecho también, en su respuesta, ha hecho referencia a que hubo una reunión de miembros de su despacho con los trabajadores para informarles. Sí. ¿Logró aquello clarificar, logró trasladar tranquilidad, disolver la inquietud, disiparla? Supongo que sí. No me consta que después de aquel periodo, que fue un periodo pues recién constituidas las sociedades y producida la migración de los trabajadores de un ente a otro, que después se generara ningún tipo de conflicto colectivo o no lo recuerdo, no recuerdo, creo que no lo hubo. No sé si hay alguna constancia de que hubiera algo. Voy terminando, señor Campón. Finalmente, ¿qué consideración le merece desde el punto de vista legal la existencia de sociedades en activo sin ningún trabajador en las mismas? Bueno, es una posibilidad que una sociedad no tiene por qué tener trabajadores. De hecho, posiblemente, si tenemos constituidas en España 100.000 sociedades, a lo mejor 80.000 no tienen trabajadores, ¿eh? O sea que a mí me parece una situación absolutamente, así tal y como usted me lo plantea, absolutamente legal, no le veo problema. Absolutamente legal, posible y puesto que se está realizando muchas veces, según usted dice, en muchas ocasiones. Pues nada más. Muchas gracias, señor Campón. Le reitero nuestro agradecimiento al Grupo Parlamentario Socialista por su concisa, aclaratoria, completa información sobre la cuestión de Ceval, que nos ocupa a todos. Estoy seguro que su intervención, a la que yo me permito calificar como una intervención profesional y rigurosa, va a ayudar, al menos desde la perspectiva de nuestro grupo parlamentario, a uno de los objetivos esenciales de esta comisión para nosotros, que no es otro que Ceval como institución tenga el futuro que corresponde a una iniciativa de estas características y que se garantice y que se pueda aclarar, además, perfectamente en el ámbito de la política, cuáles fueron las actuaciones que se llevaron a cabo, cuáles fueron las motivaciones y cuáles fueron los hechos auténticos que ocurrieron durante los años que estamos tratando en esta comisión de investigación. Su aportación, termino ya, señor presidente, me parece una aportación fundamental para que esto quede claro. Muchas gracias. Sí, gracias, señor Fernández. Gracias, señor Campón. Señor Ramírez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra por término máximo de 40 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Campón. Buenos días. Quiero agradecerle en nombre de mi grupo parlamentario su asistencia a esta comisión y que tan amablemente haya atendido las preguntas de los grupos parlamentarios. Como usted sabe por su experiencia profesional, cuando a uno le toca preguntar en última instancia, pues prácticamente los anteriores le destrozan su interrogatorio.
Pero bueno. Aquí tenemos la ventaja de que nadie nos da un campanillazo y nos dice abrevio, señor letrado. Efectivamente, porque yo así también entiendo estas comparecencias que no son como un interrogatorio judicial, sino que esto simplemente es una comisión de investigación para, en su caso, se depure las responsabilidades políticas y, por lo tanto, no hay que llevar a cabo esa rigurosidad que se sigue ante los juzgados. Yo creo que su informe, en el que tenemos acceso todos los parlamentarios de esta comisión y que ya obra en los archivos de esta Cámara, es bastante claro, es bastante rotundo y es bastante elocuente. Yo creo que ese informe habla por sí mismo. Y habla por sí mismo y, además, fíjese, en la última sesión de esta comisión de investigación compareció un auditor de cuentas especialista en auditar el sector público. Y este auditor de cuentas, en su informe, venía a reconocer que prácticamente FEVAL no le ha hecho mucho caso a su informe de 2006, pero no solamente a su informe de 2006, sino tan siquiera a la ley que se publicó el año siguiente relativa a los contratos del sector público de 2007. Este auditor, que compareció en esta sede, expuso aquí muy claro que FEVAL había incurrido en contrataciones irregulares, que había existido fraccionamientos de contrato, que se habían vulnerado sistemáticamente todos los principios de la contratación pública, concurrencia, publicidad, transparencia. Todo ello se ha producido en años posteriores a su informe. Por eso digo que no le ha hecho mucho caso a su informe. Y todo eso se ha producido después de la ley de 2007, que luego aclararemos algunas cuestiones que a este grupo parlamentario no le han quedado bastante claras. Por tanto, siendo evidente su informe, porque su informe es rotundo y es claro, dice que FEVAL está sujeta a la contratación pública y, puesto que no se han cumplido los principios ni toda la normativa que se establece en la ley y en el reglamento que desarrolla esta ley relativas a la contratación pública, digo que es evidente ese incumplimiento de su informe. Pero en relación a este informe me gustaría aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, a usted o a Garrigues, ¿quién le encarga ese informe? Bueno, estamos hablando del año 2006. Los órganos de gobierno unipersonales, ¿quién nos lo encarga en concreto? Del director general, el administrador, que eran las personas con las que no me acuerdo exactamente quién de los dos nos lo encarga. Nos lo encarga la institución representada por alguna de estas personas. No se acuerda quién. ¿Sabe usted cuánto costó a FEVAL ese informe? Si no recuerdo mal, me parece que fueron 10.000 euros lo que se facturó. ¿A quién explicó usted ese informe una vez terminó? Supongo que dentro del contexto me está usted preguntando de cosas que hace ya mucho tiempo, con las personas con las que nos relacionábamos, con los órganos unipersonales, porque mi intervención o mi conocimiento o presencia en FEVAL con los órganos colegiados fue en una o dos ocasiones, creo que en 2 ocasiones, con la Junta Rectora, pero en relación con los temas de reestructuración. Y en relación a este tema de contratación pública en concreto, ¿usted cree que toda la Junta Rectora, así como el director general de la institución, tiene conocimiento de ese informe? No se lo puedo decir, sinceramente. Si de eso se daba cuenta, está conectado. Si de eso se daba cuenta, debo entender que sí, que lo deberían tener. Si no se daba cuenta, pues a lo mejor no lo tienen, no lo sé. Pero... O sea, yo no he informado a los órganos, yo personalmente no he informado a los órganos colegiados sobre el contenido de este informe ni me han planteado el tema. Pero a los órganos unipersonales sí, por lo menos se los entregó a los órganos unipersonales, el director sí. Claro. Usted dice, en relación a las 2 sociedades que se constituyeron posteriormente, que Garrigues, su despacho profesional, asesoró a FEVAL. En nuestra opinión, yo creo que FEVAL gestión podría tener cierto sentido, porque, como dice la ley, hay que distinguir las actividades. Pero, ¿qué sentido tenía el constituir FEVAL Promoción, que ejercía la misma función que el consorcio? Nosotros lo que sugerimos, esto es lo que ocurre cuando se genera un ente nuevo, es decir, que se parte de un principio, de un criterio, y después se van introduciendo modificaciones, y las modificaciones pues generan figuras que a lo mejor no están desarrolladas en su totalidad. A ver, bajo al terreno. Nosotros cuando se organizó esto, sobre todo por cuestiones fiscales, les recomendamos que el consorcio quedara exclusivamente para las cuestiones orgánicas, es decir, las directrices que se tuvieran que transmitir a los
entes que tenían que operar, que eran las sociedades. Y esas sociedades, además, debían estar estructuradas en torno a una sociedad cabecera, que fuera una holding, de la cual, a su vez, colgaran una que hay que separarla, porque la ley no permite que se presten servicios a las administraciones públicas en un régimen de encomienda de gestión, la directiva en aquel entonces, después traspasada a la ley, si tiene ingresos del sector privado, y por otro lado todo aquello que se le prestaba al sector privado, incluso con la posibilidad de distinguir lo que eran las actividades feriales de las actividades del centro tecnológico o de otras actividades que se desarrollaban y que no eran feriales, como era un tema de un catering que tenían bastante potente, que generaba también una serie de ingresos, y como era también que se arrendaban para otro tipo de eventos las instalaciones feriales cuando no había ferias de muestras. Ese es, en principio, y sobre todo por una eficiencia fiscal, a la hora de transferir fondos de unos sitios a otros, todo esto ¿en relación con qué? Pues en relación con IVAs que se devengan, en relación con temas de impuestos de sociedades que hay que satisfacer, etcétera, etcétera. Dentro, y por eso decía que cuando nosotros nos metimos con la reestructuración, ciertas cosas que nosotros propusimos se aceptaron, otras no se aceptaron. Al final se decidió que aquello era que lo que nosotros pretendíamos era demasiado complejo, que era como un castillo como para un ente o para una actividad mucho más intensa y más importante que la que allí se realizaba. De tal manera que lo que se hacía era distinguir entre la parte privada y la parte pública, y residenciar en un sitio y residenciar en otro. Que hubiera una estructura más compleja, pues ya el tiempo lo diría. Si se creaba esa sociedad holding, no se creaba esa sociedad holding. ¿Que se podía la parte privada seguir gestionando desde el consorcio? Sí, se podía seguir gestionando desde el consorcio. O sea, lo que dice usted lo comparto en el sentido de que operativamente se podía funcionar desde el consorcio. No, no, mi pregunta no era más que nada operativa, sino si estamos distinguiendo técnicamente la realización de dos actividades diferentes, por un lado FEVAL Promoción, por otro lado FEVAL Gestión, ¿qué hace el consorcio? Porque si el consorcio resulta que va a hacer, mejor dicho, FEVAL Gestión, FEVAL Promoción va a hacer lo mismo que hacía el consorcio, entonces al consorcio lo estamos vaciando de contenido. De contenido operativo en prestación de servicios, sí. En contenido orgánico, definiendo o trasladando desde las administraciones titulares del consorcio los criterios, las líneas, qué se debe hacer y qué se debe hacer, no. Ahí tiene una importancia sustantiva. Lo que no sería es el ente operativo que materializa y traslada eso. Efectivamente. Ese sería el tema. Luego también a nuestro grupo parlamentario le sorprende el régimen jurídico que regula la vida de estas dos sociedades, porque usted sabe que los estatutos del consorcio constituyen un régimen mancomunado del director general y del administrador del consorcio para cobro y pago. Sin embargo, en las dos mercantiles no es así. Eso no es así. ¿Usted no cree que esta fórmula otorga más poder y más capacidad de gestión a cualquiera de los dos administradores únicos de esas mercantiles que al propio director general de la institución? Por cuanto que, mire, un ejemplo, para una operación de crédito, según los estatutos del consorcio, el director general tenía autorización hasta 300.000 euros. A partir de 300.000 euros debe solicitar acuerdo de la Junta Rectora. El administrador único de cualquiera de esas dos mercantiles puede realizar una operación de crédito, se me viene a la memoria un ejemplo, de 1 millón de euros, y no hay ningún problema, y no necesita ningún requisito ni ninguna autorización de un órgano colegiado. ¿Usted no cree que eso es así? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, y además aporta una perspectiva interesante, en la cual yo le digo que sinceramente no había caído en ella, porque quizás la visión desde la que yo contemplo el tema no es política, es jurídica, ¿no? Pero tiene usted razón en ese sentido, en que, por decirlo de alguna manera, unipersonalmente hay órganos que tienen más facultades y más poder que el que tenían con anterioridad. ¿Que eso debería limitarse? Pues es un criterio que efectivamente se puede limitar y es legal. ¿Que actualmente como está regulado es legal? Sí, es legal también. Sí, claro, porque claro, nosotros consideramos que, por ejemplo, el principio ese de mancomunidad en una institución pública o semipública participada de dinero público, pues claro, efectivamente da más garantía que en una mercantil puro y dura, donde efectivamente quizá la decisión la pueden tomar ciertas personas de que sea unipersonal, de que el régimen jurídico que regula la vida de esa sociedad sea un administrador único, sea un administrador mancomunado, un consejo de administración, eso da igual, pero a nosotros nos llama poderosamente la atención de que una institución pública, que quizás el consorcio, cuando se preveyó, por eso precisamente no se le dieron los poderes exclusivos al director general de la institución hasta cierto límite, necesitando la autorización de la Junta Rectora, por ejemplo, para el ejemplo ese de las operaciones de crédito y pago, pues claro,
puede chocar un poco el principio este de mancomunidad, que aquí se rompe y no se sigue el espíritu del consorcio en estas dos mercantiles. También le he entendido a usted que asesoró a la institución FEVAL en materia de construcción del centro tecnológico. Creo haber escuchado a preguntas de mi compañero, el parlamentario del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista. Nosotros asesoramos en los temas de contratación que ustedes han dicho y después en los temas de la reestructuración de la institución, del consorcio, y en algunas cuestiones puntuales que se nos plantearon. ¿Y de la construcción, sabe usted el expediente de contratación de la construcción del Centro Tecnológico de FEVAL? De la construcción del Centro Tecnológico, nosotros cuando empezamos a asesorar estaban ya la mayor parte de las cuestiones contratadas y sí nos plantearon una consulta en relación con el cumplimiento de las formalidades en la contratación que había tenido lugar, pero que había tenido lugar hacía ya un tiempo. O sea, estuvimos analizando los requisitos que se habían seguido y me acuerdo que les pusimos de manifiesto que había cosas que no estaban bien hechas. Que eran irregulares. ¿Se acuerda usted en concreto, por ejemplo, que se adjudicó a una UTE sin que existiera compromiso de UTE? Estoy hablando de Joca Magenta. No, la verdad es que de eso hace tiempo, vamos, hace el tiempo que hace, 2003 quizás fueran los contratos. Yo estoy hablando del año 2006, puede ser, o por ahí. Y todos los requisitos internos, pues la verdad es que al detalle no... Es que ha pasado mucho tiempo. Pero usted se acuerda que había ciertas irregularidades, de eso sí se acuerda, a grosso modo. Sí, e incluso también estuvimos analizando el tema desde el punto de vista del derecho comunitario. Que me acuerdo yo que el despacho nuestro de Bruselas estuvo ahí dándonos su opinión y asesorándonos en el sentido de decir la normativa comunitaria exige esto, exige lo otro, ante, bueno, de alguna manera las cuestiones que nosotros habíamos visto que no se habían desarrollado en su momento. También la trascendencia jurídica que tenía aquello que se hizo en su momento desde el punto de vista de los efectos que tenía varios años después. Es decir, que usted sabe, lo digo en general porque claro que usted lo sabe, usted es jurídico y lo sabe perfectamente, que transcurrido un determinado tiempo los actos que se dictan por la Administración tienen un tiempo de impugnación, se pueden impugnar o no impugnar, y depende también del grado de por decirlo de alguna manera, de alteración del orden normal que puedan tener, pues pueden ser objeto de invalidez, de anulación, de anulabilidad, de nulidad, etc. Y en este caso pues no hubo ninguna impugnación y el acto quedó perfectamente convalidado en el ordenamiento jurídico, pero que no significa en ningún caso que a posteriori pudiera comprobarse que fuera ilegal. Puede ser, claro. Es evidente. Claro. En relación a la puesta en marcha de este centro tecnológico con la contratación de Everis Spain y Fernando Panizo, el auditor de cuentas, ya le pongo a usted de manifiesto que ha dicho que hay ciertas irregularidades. Disculpe, esos dos, es que los contratistas no me dicen nada. ¿Qué era lo que hacían esos contratistas? La puesta en marcha del centro tecnológico. La puesta en marcha. El auditor de cuentas del sector público ya dijo aquí que había ciertas irregularidades, él lo calificó así, no entró en más. En relación a la contratación de Everis Spain y de Fernando Panizo, ¿usted o Garriga asesoró en esta materia de contratación, en materia de contratación para la puesta en marcha del Centro Tecnológico de FEVAL? Yo no sé si, de memoria no le puedo decir si fue uno de los expedientes en los que participamos, o fue uno ya después. El informe del 2006, que lo tienen ustedes, ahí se relacionan una serie de expedientes que fueron sobre los que se nos consultó. Si no recuerdo mal, fue en esos expedientes en los que nosotros asistimos, en unos con más intensidad, en otros con menos, pero lo que se trataba un poco era de decir, señores, esto se hace así. Ahí lo tienen ustedes, sigan este camino y no tendrán ningún problema, ¿no? Pero no sé si está ahí, si tienen ustedes el informe y está ahí, pues participaríamos, si no, vale, y es posterior, ¿no está ahí? No hay ningún problema. Si las contrataciones de estas dos mercantiles son sui generis, forman parte de otro expediente, no hay ningún problema. A nuestro grupo parlamentario tampoco le ha quedado claro, don Fernando, esa pregunta que le han hecho el Grupo Parlamentario Socialista cuando hablaba del encorsetamiento de FEVAL después de la ley del año 2007. Usted ha puesto un ejemplo y decía, si un coste tiene sexta marcha, pues claro, mejor. Pero yo reflexiono, aunque tenga sexta marcha, el coche tendrá que estar homologado por la ITV. Es decir, vamos a ver, en cualquier caso, FEVAL tendría más posibilidades conforme a la ley de 2007 en la forma de contratar. Pero en cualquier caso,
yo entiendo que lo que no puede hacer el FEVAL, no sé, usted me podrá corregir, que para eso es experto, es fraccionar contratos, conforme vienen establecido la ley de contrato, en este caso del 2007, del sector público. Lo que no se puede es que FEVAL se salte o obvie los principios que rigen la contratación pública, como la concurrencia, la transparencia. Eso, en cualquier caso, que por eso le decía, el coche tiene que estar homologado por la ITV. Eso es cierto, ¿no? Perdón, eso no solo es cierto, sino que es que además el hecho de tener sexta no te permite pasar de 120. O sea, es que lo único que te ocurre es que, pues, que el motor irá de una manera más eficiente, se harán las cosas mejor, pero siempre utilizado dentro del marco de la legalidad y ateniéndote a los principios, pues, de eficiencia, de transparencia, etcétera, de todos los principios de contratación, ¿no?, que son conocidos. Mire usted, a este grupo parlamentario le consta que usted en su departamento de Garrigues no lleva derecho laboral, pero no obstante ha hecho alguna referencia aquí en su comparecencia a cuestiones de derecho laboral, porque igual se acuerda de algunas cuestiones que llevaron otros compañeros de su departamento. ¿Usted recuerda si Garrigues intermedió con los trabajadores de la empresa, con los trabajadores de FEVAL, en relación a las horas extraordinarias, en relación a los tiempos que no se respetaban los tiempos de descanso entre jornada y jornada? ¿Sabe usted algo de esto? Sinceramente, no. Por lo visto es que se llegó a un principio de acuerdo, que se firmó. ¿Fue con nuestro asesoramiento? Fue asesoramiento de Garrigues. Pues si alguien se lo ha dicho, posiblemente sea verdad. O sea, no le puedo decir. No. Lo que le digo sinceramente es que yo no recuerdo si trabajamos en... Sé que trabajamos en dos o tres temas laborales. Uno fue en el tema un poco de la incertidumbre de los trabajadores y después hubo en algún tipo de expediente con algún trabajador concreto que hubo algún problema y que nos llamaron y les asesoramos en el tema. En ese otro tema, si usted dice que le han dicho que nosotros asesoramos, posiblemente sea así. Continuando con el tema de los trabajadores, le voy a preguntar ya una opinión a usted como jurista. ¿Qué se consigue cuando esos trabajadores que forman parte del consorcio y pasan a las empresas? Porque dice, se firmó un documento, según usted decía, se firmó un documento en el que si esas sociedades se disolvieran o entraran en alguna causa de solución, hubiera cualquier problema jurídico que motivara para que todo el mundo que nos está viendo se entere que esas empresas tuvieran que cerrar, esos trabajadores volverían al consorcio. ¿Pero qué se consigue en el momento en el que esos trabajadores del consorcio pasan a integrar o a estar dentro de la plantilla de esas diferentes sociedades? Bien, pues que esas sociedades tengan los medios suyos y que funcionen con normalidad. Es decir, cuando una sociedad pues tiene su estructura, tiene su capital, tiene sus medios físicos, tiene a sus trabajadores, pues desarrolla su actividad, podemos decir de alguna manera, de una forma normalizada. Si no lo tiene, ¿qué es lo que ocurre? Pues tiene que contratar con alguien que le preste los servicios. Claro, entonces, si había que migrar, disculpe la explicación, si le parece bien, si había que migrar hacia un sistema en el que quedara claro que había una determinada persona jurídica que era medio propio y otra que no, y se decidía, en parte siguiendo lo que nosotros aconsejamos, que eso estuviera en el entorno de dos sociedades, de alguna manera lo natural es que una sociedad es una empresa y, bueno, en el asesoramiento que damos a nuestros clientes, ¿no? Una empresa porque tenga sus medios. Evidentemente, si estás contratándolo todo fuera, es mucho más caro, es más impersonal, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo, en principio, le doy una situación de normalidad dentro de la organización. Lo que no sé si esa es su pregunta o su pregunta va por otro lado. No, mi pregunta es esa. Lo que pasa es que de ahí se deriva un problema. Y el problema que se deriva cuando los trabajadores del consorcio pasan a dos mercantiles, ¿qué ocurre con la antigüedad que tenían estas personas, estos trabajadores, y los derechos inherentes a esa antigüedad cuando trabajaban para el consorcio? Creo que se les respetaron, ¿no? Le pregunto si lo normal es que se respeten. Es un tema de sucesión de empresas. En mis cortos conocimientos del derecho laboral, hay un tema de sucesión de empresas, hay una continuidad y una subrogación del nuevo empleador en todas las obligaciones del antiguo. ¿O no? Si no es así, yo le agradezco su comentario. Si podemos sacar luz de lo que usted me pregunte, yo de verdad que encantado de ayudarle, ¿eh? No, si la pregunta va a ser clara. ¿Usted cree que se respetó ese principio de subrogación de empresa en FEVAL? Pues no lo sé. Si materialmente después a los trabajadores se les respetó o no, yo no lo sé. Bueno, pues, Fernando, en nombre de mi grupo parlamentario, terminamos con nuestro tiempo de preguntas y quiero agradecerle de nuevo su comparecencia. Creo que ha sido bastante productiva, nos ha aclarado muchas cuestiones también que circunscriben no solamente lo que es
un informe que puede ser más frío. También necesitamos que se aclare, que se amplíe y que se explique por parte del autor de ese informe, y creo que en este sentido su comparecencia ha sido muy positiva. Nada más y muchas gracias. Señor presidente, no tengo más preguntas. Gracias, señor Ramírez. Gracias, señor Campón. Don Fernando, dispone usted ahora de 10 minutos para manifestar a la comisión cualquier circunstancia que entienda oportuna o clarificar cualquier aspecto que pretenda dejarlo. Pues uno, agradecerles, es decir, yo cuestiones de intervención o de cierre, si ustedes me quieren preguntar algo más, yo estoy a su disposición. Y para lo que necesiten, bueno, tienen mi teléfono y me llamen, que yo estaré encantado en la medida de lo posible de ayudarles para que ustedes el trabajo sea lo más productivo y lo más eficaz. Darles las gracias por el respeto y por el entorno profesional en el que nos hemos movido, que a mí me ha facilitado mucho mi intervención y, sinceramente, se lo agradezco a todos ustedes. Me he sentido muy cómodo aquí hablando con ustedes y la verdad es que un trance de esto, uno que ya en su vida profesional ha intervenido en muchos sitios, nunca había estado en una comisión parlamentaria. Bueno, pues es una experiencia más que ustedes la han hecho en ese sentido positiva. Nada más, quedo a su disposición por lo que puedan decir. Todo lo contrario, don Fernando Campón Durán. Muchísimas gracias en nombre de todos los miembros de esta comisión por su amabilidad, su profesionalidad y, desde luego, por su disposición a venir aquí y a manifestar todo lo que ha manifestado. Muchísimas gracias y puede abandonar la sala si así lo desea. Gracias. Señores diputados, un receso de 10 minutos.